Bienvenidos, estamos con el doctor Alejandro Oropeza. Bienvenido. Hola, es un placer para mí tener una conversación con ustedes. El motivo de esta charla, que es corta, pero es para justificar por qué son 5 elementos en la teoría de la medicina tradicional china. En la teoría de la medicina ayurveda se habla de cuatro elementos, porque la medicina tradicional puso 5. ¿Y por qué le llama 5 elementos fundamentales? ¿Por qué son fundamentales? Esa justificación nace de esta manera. Desde un principio, cuando nosotros tenemos un astro, una estrella, por ejemplo, una estrella que tiene luz propia, en el principio, y así también habla las escrituras del principio de este mundo, en el principio todo era luz. ¿Y qué es la luz? Pues es el fuego, porque una estrella es un conjunto de gases que están en combustión por miles de millones de años. Están emitiendo fuego. Ese fuego es la luz. Por eso una estrella se define como un astro que posee luz propia, porque finalmente la luz es fuego, es el primer elemento. Pero a través del tiempo, conforme este fuego se va consumiendo, cuando el fuego hace su efecto a algo que se está combustionando, se van quedando cenizas. Y las cenizas son polvo. Y el polvo se convierte en tierra. Y cuando los astros que tienen luz propia hacen una tecata de corteza, y esa corteza es la que finalmente apaga las llamas, apaga el fuego, ya no se emite fuego, continúa incandescente su centro, pero se va haciendo una corteza, que puede ser de diferentes formas. A veces adopta la forma por la velocidad de circulación de su movimiento, porque otra vez volvemos a ver el yin y el yang. El movimiento de un astro es un movimiento interno sobre su propio eje, como el planeta Tierra tiene un movimiento yin, que es sobre su propio eje, que dura 24 horas, y un movimiento yang, que lo traslada para darle una circunferencia a la estrella que nos ilumina, que es el Sol, y ese movimiento lo hace en 365 días. Entonces el movimiento de traslación es yang, con respecto al movimiento de rotación interno, que es yin. En todo vamos a ver yin y yang. Entonces el movimiento de los astros va conformando a algunos aspectos de la corteza, pero en la medida que este fuego que está en el interior, sofocado por la corteza, se rompe y emite, surge un volcán, surgen emanaciones de lava del centro de la Tierra, líquido, incandescente. Entonces se forman cadenas montañosas, se forman cadenas volcánicas en hilerita. Incluso donde hoy sabemos que existe el mar, en el fondo del mar también hay cadenas volcánicas en el fondo. De las miles de ocasiones que hubo emanaciones de lava de esta corteza que se rompía para dar salida a un volcán, en el principio pues la tierra era muy caliente. Conforme se fue enfriando, conforme empezó a engrosarse la corteza, a aparecer la tierra con emisiones volcánicas a cada rato por todos lados, empezó después poco a poco a enfriarse. De los contenidos de la tierra, porque cualquier puño de tierra que se hace analizar tiene entre el 70 y el 90% de minerales. Cuando los minerales que se contienen en la tierra tienen contacto con el oxígeno, entonces el metal se oxida. Cuando el metal se oxida, se libera agua. Una de las principales cosas que ocurren cuando se oxida un metal es que aparece agua. Por eso, cuando hablamos de zonas como
como Hidalgo, que está llena de volcanes, que está llena también de manantiales, está llena de mantos acuíferos y mantos minerales. Precisamente un río subterráneo siempre fluye donde hay un manto minero. Allí tenemos geysers, ahí tenemos grutas, allí tenemos un montón de ríos subterráneos y de balnearios de aguas termales. Cuando una vena volcánica cruza un manto acuífero, cuando emana gran cantidad de humedad a la atmósfera, entonces empieza a formar una atmósfera que empieza a cargarse de humedad, se empiezan a llenar las nubes. Cuando las nubes se fueron llenando sobre nuestro cielo, entonces llegó el momento en que hubo una precipitación de lluvia. Cuando el agua empezó a surcar la corteza de la tierra, es decir, empezó a circular por encima de la tierra, fluyendo de la montaña, atravesando arroyos, ríos y desembocando hasta el mar, llenando los espacios que hoy son nuestros océanos, entonces al aparecer el agua en la corteza de la tierra, surge la vida. Eso nos lo comprueban las leyes de Oparin, las leyes del origen de la vida, que todos dicen que surgió del agua. Oparin demostró que a partir de sustancias inorgánicas en un lago, donde el agua se estanca, él logró demostrar que de lo inorgánico a lo orgánico se llega desde material inorgánico hasta los protozoarios. Los protozoarios son animales unicelulares, pero que se formaron por la presencia de materiales y los cambios climatológicos. ¿Cómo surgieron después los organismos pluricelulares o los animales? Oparin dice que a partir de una suposición, supongamos que en el principio tal o cual, y aparecen ya los animales más grandes que surgen de la Tierra, y luego dice que colmaron el planeta. Pero la vida empezó después de que el agua apareció en la corteza. Estamos hablando del fuego, de la tierra, del metal y el agua, que en el principio fue subterránea y después ya empezó a existir agua circulando sobre la corteza de la tierra. Estamos hablando de 4 elementos. Pero cuando el agua circuló sobre la tierra, empezó la vida. Y primero empezó la vida vegetal. Empezaron a surgir plantas, empezaron a surgir matorrales y después árboles. Y del árbol, símbolo de lo que crece en la naturaleza, que es la madera, ahora podemos contemplar los 5 elementos fundamentales de la naturaleza: el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Una vez surgiendo los 5 elementos fundamentales, que son lo que se necesita para que se pueda crear una atmósfera donde pueda haber un cielo que contenga los materiales adecuados de concentración de oxígeno, de nitrógeno y de todos los demás elementos que el cuerpo necesita, porque cuando respiramos, nuestro organismo capta lo que los chinos llamaron la energía del cielo y nos introducen el oxígeno. Después el vaso es el encargado de que lo que yo me como, el proceso de digerirlo, de absorberlo y obtener nutrientes de los alimentos, eso lo comanda el vaso. Cuando el pulmón y el vaso reciben del exterior tanto la energía del cielo como la energía de la tierra, lo introducen a nuestro cuerpo para formar la energía nutritiva, la que después fluye por los canales y vasos sanguíneos. Todo esto que ha surgido de 5 elementos fundamentales, y hay que entender eso. En la medicina tradicional china se habla de 5 elementos fundamentales. Y cuando nosotros reconocimos nuestro cielo, nos dimos cuenta que en nuestro cielo hay el calor, el frío, la humedad, la sequedad y el viento. 5 elementos, 5 climas. En la tierra hay 5 elementos: la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Cuando se dividieron las grandes aguas, también se reconocieron 5 océanos. Y cuando se dividieron las tierras secas, también se hicieron 5 continentes. Por eso en las Olimpiadas se unen 5 aros olímpicos, que es el símbolo
de unir a todos los habitantes de los 5 continentes en los 5 colores que corresponden casualmente a los colores de los 5 elementos de la medicina tradicional china. Y se llaman elementos fundamentales porque ninguno puede faltar. Tienen que existir los 5 elementos para que pueda existir vida en un planeta como este. Por eso, en la Luna no hay 5 elementos. En el Sol no hay 5 elementos. En el Sol quizás hay solamente un elemento, el fuego. Y como no hay 5, pues no se puede gestar la vida en el Sol. Hoy los científicos y los millonarios están haciendo habitaciones en el espacio, colonias en el espacio. Quieren habitar la Luna, pero no sé. Lo natural es que haya 5 elementos para que pueda gestarse la vida. Por eso nuestro cuerpo también tiene, como es parte de la naturaleza, y la naturaleza está regida en este planeta por las leyes de los 5 elementos, por las leyes de Yin y Yang, que esa es un principio rector que rige al universo entero, Yin y Yang. Pero 5 elementos es una ley que solo rige a la Tierra, a este planeta. No es una casualidad que los enlaces peptídicos del cromosoma nosotros los tenemos orientados en una forma espiral. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que la Tierra tiene un movimiento de rotación y un movimiento de traslación y va girando alrededor del Sol y va girando alrededor de su propio eje, y por lo tanto los movimientos que tiene el Sol hace que todo sea en espiral en nuestra Tierra. Por eso si vemos un maguey, un agave, vemos cómo todas sus hojas van creciendo en forma espiral. Si vemos el centro de un girasol, todos los pistilos están ordenados en forma espiral. Si vemos cómo es una sandía, una piña, todos los granitos de la piña están ordenados en forma espiral. Cuando vemos grabar una flor o una planta grabada en cámara lenta y después vemos en cámara rápida, vemos cómo le van saliendo las hojitas alrededor en forma espiral. Por eso es que nosotros tenemos la cadena de nucleótidos en forma espiral. Los enlaces de adenosina, tripsina y uracilo, adenosina y tiamina son en una forma espiral. Por eso también el movimiento de nuestro intestino, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto, otra vez colon ascendente, transverso, descendente. Por eso el movimiento de nuestra sangre sale de nuestro corazón a través de la aorta y hace un callado aquí, que es una curva igualmente en este orden. Regresa por las cavas al corazón derecho, a la aurícula derecha, bombea la sangre al ventrículo derecho y vuelve a salir la sangre para las arterias pulmonares para que se cambie la carboxihemoglobina en oxihemoglobina y regresa por las venas pulmonares con sangre oxigenada a la aurícula derecha, baja al ventrículo y vuelve a subir, y en el callado de la aorta hace otra vez el movimiento de la circulación mayor y la circulación menor y sigue siendo en forma espiral a la izquierda. Por eso el estómago tiene la tuberosidad mayor así. Por eso el hígado tiene aquí la parte del centro, de la base, el lóbulo derecho es más grande y termina en punta. Por eso el corazón está inclinado hacia la izquierda y también termina en punta. Por eso la cúpula diafragmática del lado hepático es más alta y termina en punta del lado izquierdo. Todo el movimiento de nuestro peristaltismo en nuestros intestinos es en este orden, así. Por eso no es cualquier cosa decir que un medicamento es levógiro o destrógiro. Nuestra polaridad, porque finalmente también somos un magneto. Nuestro cuerpo entero es un imanzote. Nuestro planeta es un magneto. Tiene orientaciones y polaridades eléctricas y magnéticas nuestro planeta. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad del centro y otra velocidad del manto y otra velocidad la corteza con respecto al movimiento de rotación y de traslación. Todos estos fenómenos, y el hombre como parte de la naturaleza es regido por los mismos fenómenos. Entonces la teoría de 5 elementos habla de 5 elementos fundamentales. Nosotros también tenemos 5 órganos fundamentales, que es el corazón, el pulmón, el riñón, el hígado y el vaso.
Y se llaman fundamentales porque no podemos vivir si nos falta uno de ellos. Sin corazón nos morimos. Sin pulmón no podemos captar la energía del cielo y nos morimos. Sin el riñón no podemos lavar la sangre y eliminar los desechos, nos intoxicamos. Sin el hígado no se realiza el microlaboratorio del cuerpo, es el hígado. Y él hace que las pequeñas cosas que se desdoblan en el proceso de la digestión son asimilables para los ciclos biológicos y metabólicos. Por eso el hígado se involucra en casi 500 actividades metabólicas del cuerpo. Entonces, sin el hígado no podemos vivir. Y sin el vaso tampoco. Aquí es a donde entra la controversia, porque sí hemos visto personas que por un accidente han perdido el vaso y han tenido que quitárselo y continúan vivos. Y efectivamente, continúa la gente viva sin vaso porque no le pueden quitar el canal de vaso, no le pueden quitar al estómago, a los intestinos, al páncreas, a la vesícula biliar y al hígado, que se involucran en la digestión. Todo el proceso de la digestión lo realizan mecánicamente los órganos huecos, que son el estómago y los intestinos, la vesícula biliar y el páncreas, y una parte funcional del hígado y el canal de vaso. Pero el comandante del proceso de la transformación de alimentos a nutrientes lo gobierna el vaso. Por eso es que sin la función vaso, es decir, sin la capacidad de un organismo de poder recibir alimentos y transformarlos en nutrientes para hacerlos asimilables, sin esa función no podríamos seguir vivos. Comer para nuestro cuerpo es como la gasolina para su carro. Puede ser nuevo su carro, pero si no le pone gasolina, se para. Necesitamos alimento, porque el alimento, el vaso lo transforma en nutriente. Y sin esos nutrientes no funcionan nuestras células, no funcionan nuestros órganos, no funcionan nuestros canales. Por eso es que esta teoría de 5 elementos, que es una teoría fundamental, les voy a enseñar un dodecaedro. Miren, este es un dodecaedro. Es una figura geométrica que tiene 12 pentágonos. O sea, una pelota de fútbol que está hecha de hexágonos, pues algunos son hexágonos y otros son pentágonos y otros son cuadrados, porque no se puede hacer de puros hexágonos una pelota, pero sí se puede hacer esta circunferencia de 12 pentágonos. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y 6 del otro lado son 12. Este se llama un dodecaedro. Esto ya empieza a ser una implicación matemática para justificar cómo un dodecaedro es una figura geométrica de pentágonos exactos, igualitos, y solamente caben 12 pentágonos. ¿Por qué la teoría de 5 elementos rige este planeta? Y hablando del número 12, es otro concepto interesante de la numerología china, donde el número 12 divide al tiempo. Por eso nuestro año tiene 12 meses. Por eso nuestro día tiene 12 horas y nuestra noche también 12 horas. El hecho de que nosotros tengamos también 12 canales, el hecho de que nosotros tengamos 5 elementos, no es casual. Tiene una justificación matemática. Pero hoy solo quería mostrarles por qué son 5 elementos dentro de la medicina tradicional china. ¿Y por qué tenemos 5 dedos en cada mano? ¿Y por qué tenemos 5 sentidos en nuestra cabeza y 5 órganos y vísceras en nuestro tronco? Ojalá que podamos tener una plática más profunda de esto en una siguiente ocasión. Que tengan un día agradable.